En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Stephen King, bajo un seudónimo, publicó en 1982 una novela titulada El fugitivo. La historia se sitúa en los Estados Unidos del año 2025, donde un gobierno autoritario impone sus normas en una sociedad manipulada por la televisión, que es la que domina esa realidad distópica. Un poco profético, ¿no? ¿Qué te parece? Hola, José. Buenas, Antonio. Pues bastante profético, la verdad. Esa novela sirvió además para argumentar una película de 1987 titulada en España Perseguido, con Arnold Schwarzenegger como protagonista. En esta peli la acción se sitúa en el año 2017, donde existe un programa de televisión centrado en cazar a sus participantes con la excusa de que estos son criminales. El personaje que encarna a Schwarzenegger es capturado y obligado a participar en este programa. Pero en este programa de Totus Podcast no vamos a hablar ni de la novela de Stephen King ni de la película de Schwarzenegger, pero sí vamos a hablar de un actor que fue perseguido por el gobierno de Estados Unidos. Que hubo muchos, ¿eh? Vamos a conocer la historia de Paul Robeson. Buena parte de la ciudadanía estadounidense vinculada con el mundo de la cultura sufrió el delirio anticomunista del senador Joseph McCarthy, un delirio que le sirvió para que el American Heritage Dictionary acuñase el término macartismo, que viene a significar la práctica de hacer acusaciones sin pruebas usando métodos de investigación injustos. Consecuencia de ese delirio vino la denominada caza de brujas, algo que no era nuevo en la sociedad estadounidense. Ya en el siglo XVII, y sin salirnos en ningún momento de Estados Unidos, la creencia en la brujería estaba tan arraigada que cualquier suceso considerado extraño era suficiente para señalar a alguien de estar aliado con el diablo. Es conocida la historia de la caza de brujas en Salem, Massachusetts. Ahí lo de acusar de brujería a mansalva se llevó por delante la vida de cientos de personas solo en el año 1692. Las evidencias que llevaron a estas personas a ser acusadas y ejecutadas se basaban en pruebas espectrales. Hasta que un año después, en 1693, el gobernador William Phips impuso algo de cordura y ordenó el cese de los juicios y la disolución de aquel tribunal que incitaba a la caza de brujas. Y fue efectiva, porque la histeria y la obsesión por ver brujas por todos lados fue amainando. Hasta el periodo de la Guerra Fría en el siglo XX. Si en el siglo XVII se produjo una paranoia delirante con el tema de las brujas, el gobierno de Estados Unidos alimentó una nueva histeria. Ahora, en vez de brujas, la obsesión eran los comunistas, a quienes denunciaban como la nueva personificación del diablo. Hasta montaron un comité de actividades antiamericanas en el que llevaban a cabo unos interrogatorios sin sentido. Una forma de proceder que violaba de forma flagrante los derechos que garantizaban la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Miles de personas se vieron obligadas a renunciar a sus empleos por culpa de esta absurda persecución. Algunas de ellas incluso se quitaron la vida. El caso es que dicho comité se puso como objetivo analizar la actividad comunista en Hollywood. Con razón a esta etapa se le conoce como caza de brujas, porque evoca de forma clara el mismo proceder que hubo en el siglo XVII. Y acabó de la misma manera, reconociendo que todo aquello fue una barbaridad irresponsable y sin sentido. Y Paul Robeson, el protagonista de este programa, fue uno de los artistas perseguidos por este comité, porque además de ser señalado como posible comunista, era negro. Vamos, para aquellos dirigentes racistas lo tenía todo para ser culpable. Paul Leroy Robeson nació el 9 de abril de 1898 en Princeton, Nueva Jersey. Su padre fue un esclavo fugitivo que llegó a ejercer de ministro presbiteriano en una modesta comunidad. Precisamente en una pequeña iglesia, un jovencito Paul Robeson empezó a destacar no solo por su talento a la hora de cantar, sino por los excelentes resultados académicos que obtenía. Gracias a esos resultados, cuando cumplió 17 años, le fue concedida una beca para estudiar en la Universidad Rutgers. Y después de graduarse en Derecho con unas calificaciones excelentes, fue contratado por un bufete de abogados en Nueva York. Paul Robeson se costeó la carrera dando clases de latín y jugando al fútbol americano de manera profesional. Le dio tiempo incluso a casarse con una amiga periodista llamada Slanda Good. Pero eso de ser negro en una sociedad que seguía padeciendo los males del racismo era una desventaja. Y por culpa del racismo tuvo que abandonar su profesión como abogado. Nadie lo tomaba en serio, e incluso sufrió los insultos y el desprecio de los demás compañeros del despacho de abogado en el que trabajaba. Slanda, su mujer, fue clave para intentar labrarse un futuro en otro ámbito, el artístico. Eso es. Le pidió a su mujer que fuese su representante y se dedicó por completo al teatro. Unos meses después del injusto trato que recibió en el bufete de abogados, en 1924, debutó protagonizando una obra llamada All God's Children Got Wings, en Nueva York. Luego consiguió actuar en Londres como el protagonista de The Emperor Jones. En ambas ocasiones logró un éxito que ni él mismo se esperaba. Así que no es de extrañar que aprovechase algún resquicio que le diese acceso al mundo del cine. Y vaya si lo hizo. El cineasta afroamericano Oscar Micheaux
le ofreció un papel protagonista en la película Cuerpo y Alma. Visto el panorama y las posibilidades que le surgían, Robeson y su familia dejan Estados Unidos para vivir en Europa, donde continuó su ascenso como una estrella internacional del cine. En los 10 años de la década de los 20, Paul consiguió graduarse en Derecho, casarse, trabajar en un despacho de abogados y tener que dejarlo todo por culpa del racismo. Encima, probar en el mundo del teatro y acabar como un actor de fama internacional en el cine. No está mal, ¿no? Es que el talento de este hombre, junto con la valentía y la sabia gestión de su esposa, no podía desarrollarse alejado del éxito. Al principio comentabas que de niño destacó por su voz en el coro de la iglesia. Pues bien, en 1936 participa en la película Showboat, que muchos expertos del séptimo arte califican como el primer verdadero musical de Broadway. Se dice que esta película es pionera porque fusionaba el texto de los diálogos con canciones, dando lugar a una especie de opereta estadounidense con un fuerte contenido racial y una aguda crítica social. Vamos a escuchar un poco la voz de Paul Robeson interpretando la canción Old Man River de ese musical Showboat. Su tesitura está ubicada dentro del barítono, que es un tono en el que se alcanzan notas muy graves. El éxito no le hizo olvidar a Paul Robeson porque estudió Derecho. No solo lo hizo para evitar dolores de espalda, sino para defender a quienes sufrían injusticias. En una época marcada por un racismo profundamente arraigado, Paul luchó incansablemente por promover una mayor comprensión de las diferencias culturales. No escondía ni sus opiniones ni su activismo. Tanto es así que se convirtió en un líder cultural en la lucha contra el fascismo en Europa y el racismo en su país. Claro, que por aquel entonces, eso de que un negro tuviese éxito y se mostrase a favor de las libertades civiles no le hizo mucha gracia a los sectores más rancios y más conservadores. Durante la Guerra Civil Española llegó a cantar a las milicias republicanas y después participó en manifestaciones antinazis y actuó para las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Y por si a alguien le quedaba alguna duda, mostró mucho interés en el proceso revolucionario de la Unión Soviética. Tanto es así que empezó a viajar allí a mediados de la década de 1930. Paul Robeson y su hijo hasta aprendieron ruso. De hecho, el hijo no se conformó con aprender el idioma, incluso se quedó a vivir en Moscú. El gobierno de Estados Unidos, a medida que el macartismo iba haciendo metástasis, no tardó en incluirlo en la lista de criminales. Si ya las ideas antirracistas no eran del agrado del senador Joseph McCarthy, nos podemos hacer una idea qué pensaba cuando se enteró que Paul Robeson frecuentaba la madre patria del proletariado mundial. Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. De nada sirvió que nuestro protagonista fuera leal al bando aliado, donde estaba Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. El problema seguía siendo que no solo denunciaba el racismo, sino que apoyaba los derechos laborales de las clases más pobres. Nos situamos en los últimos años de la década de los 40. Tengamos presente, una vez más, que en aquel contexto cualquier tipo de disidencia no era bien tolerada por las altas esferas estadounidenses. Y para redondear esta disidencia, Robeson cuestionó abiertamente que los afroamericanos sirvieran a un ejército que permitía el racismo en su propio país. Así que, sin más, Robeson fue señalado como una seria amenaza para la democracia estadounidense y acusado de comunista por el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes. Esta acusación tuvo un impacto devastador en su carrera. Se cancelaron 80 de sus conciertos y en 1949, 2 conciertos más interraciales al aire libre en Nueva York fueron atacados por turbas racistas mientras la policía estatal lo permitía. Lejos de amedrentarse, Robeson se reafirmaba: «Voy a cantar donde la gente quiera que cante, y no me asustarán las cruces que están quemando en mis conciertos ni en ningún otro lugar». Y es que Robeson interpretó esta acusación como un ataque a los derechos democráticos de todos aquellos que luchaban por la amistad internacional y la igualdad. Su activismo no se detuvo, sino que se intensificó. Seguía participando en manifestaciones y conferencias con un discurso que apelaba a la cooperación internacional y al fin de la Guerra Fría, fomentando la paz y el respeto mutuo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. También exigía al gobierno de su país una ley contra los linchamientos racistas. El Comité de Actividades Antiamericanas se dio prisa por silenciarlo y destrozar su carrera en el mundo del cine. Para ello, en 1950 le revocaron el pasaporte y le prohibieron viajar al extranjero para actuar. Lloyd Brown, escritor y amigo, llegó a decir que Paul Robeson fue el hombre negro más perseguido, más marginado y más condenado de Estados Unidos en toda su historia. Además, dicho comité llamó a declarar al actor un 12 de junio de 1956. Bueno, más que para declarar, para someterlo a un interrogatorio capcioso y propagandístico. Pero Paul Robeson, que era bastante listo y ya estaba curtido en 1000 batallas, se negó a responder preguntas sobre sus actividades políticas y le dio un repaso a los intolerantes miembros del comité. Le preguntaron insistentemente sobre Stalin y sobre la opresión hacia el pueblo en la Unión Soviética.
Ante esto, Paul respondía que lo que ocurriera en el pueblo soviético y Stalin era un asunto que concernía a dicho pueblo. Acto seguido empezaba a describir la opresión que sufría el pueblo de los Estados Unidos, señalando las injusticias y los crímenes que padecía la población negra. Aprovechó el altavoz que le dio ese comité para recordar que Estados Unidos había construido gran parte de su prosperidad a costa de millones de vidas de personas negras, arrancadas de África y forzadas a trabajar en plantaciones bajo condiciones inhumanas. De este modo, Robeson dejó claro que no discutiría sobre Stalin con quienes eran los responsables de muchas atrocidades en los propios Estados Unidos. Quienes lo interrogaban veían que el tema se les estaba yendo de las manos, así que pusieron el foco en los campos de concentración stalinistas. Robeson le respondió con mucha calma, marcando la hipocresía de un comité más preocupado por la ciudadanía soviética que por la situación de esclavitud que seguía sufriendo buena parte de la población negra estadounidense. Cada pregunta que los miembros del comité hacían sobre la Unión Soviética recibían como respuesta una dosis de la cruda realidad que vivían los negros en Estados Unidos. Vamos, que Robeson desviaba el foco del interrogatorio hacia las injusticias cometidas por su propio país. El actor se mantuvo firme en todo momento, negándose a discutir el tema con quienes consideraba cómplices en la opresión de su pueblo. Dejó claro que si alguna vez hablaba sobre Stalin, lo haría únicamente ante el pueblo ruso y dando la cara en la mismísima Unión Soviética. 2 años después de este interrogatorio, en 1958, la Corte Suprema dictaminó que el derecho de un ciudadano a viajar no podía ser retirado sin un proceso justo y adecuado. Dictaminaron y reconocieron que aquel interrogatorio estaba fuera de lugar, así que le devolvieron el pasaporte a Paul Robeson. Y es que este actor fue solo uno más de la llamada lista negra de Hollywood. Una lista repleta de actores, guionistas, directores, músicos y otros profesionales del entretenimiento que vieron truncadas sus carreras. No es que fuese un documento oficial, pero sí que tuvo una evidente influencia en el mundo del cine y de las artes. Para formar parte de esta lista, el único requisito es que alguien señalase a otro de ser sospechoso de tener afiliación, simpatía o alguna conexión con el Partido Comunista de los Estados Unidos. Esto terminó creando un ambiente de autocensura y de desconfianza entre los profesionales del sector. Esta lista empezó a tomar forma en noviembre de 1947, cuando los ejecutivos de las principales productoras decidieron despedir a 10 empleados con el pretexto de que eran sospechosos de ser comunistas. Esto se conoció como los 10 de Hollywood, entre los que estaban directores y guionistas como Dalton Trumbo. Recomendamos, ya puesto, la película Trumbo, protagonizada por Bryan Cranston y Diane Lane. Retrata muy bien la persecución de la que hemos ido hablando en este programa. Pues de aquella lista de 10 sospechosos se pasó a otra de 42. Así hasta los 3.000 que se llegó a estimar por quienes estudiaron estos procesos. Casi todos los que fueron llamados a declarar usaron el método de defensa que usó Paul Robeson, esto es, en lugar de negarse a responder a las preguntas del comité, pues lo que hacían era destapar las vergüenzas de aquel proceso poniendo en evidencia los graves defectos de la justicia estadounidense. ¿Quiénes llegaron a formar parte de esta persecución? Pues señalaron a Judy Holliday, a John Garfield, a Luis Buñuel, a Charlie Chaplin, a Orson Welles, a Norman Lloyd. Estaba claro que eso de la lista negra y el delirio obsesivo anticomunista de aquel comité acabaría siendo un absoluto fracaso que marcó una de las etapas más lamentables de la justicia de Estados Unidos. Y fue la misma gente de Hollywood quien desafió abiertamente aquella persecución de la mejor manera que sabían, creando obras de éxito. Es el caso del director Jules Dassin, que, aun estando en la lista negra, llegó a estrenar éxito tras éxito. También influyó que muchos de los que estaban en esa lista denunciaron el perjuicio que les ocasionó aquella persecución. Aquellos juicios fallaron a favor de los denunciantes, y esto hacía responsables a los creadores de estas listas negras del daño que habían causado. Antes mencionamos al autor Norman Lloyd como uno de los que fueron acusados de ser un sospechoso comunista. Pues Alfred Hitchcock lo contrató para una de sus series, lo que también avanzó el final de esta lista negra y la persecución que había emprendido aquel absurdo comité. Volviendo a nuestro protagonista, Paul Robeson, después de recuperar su pasaporte en 1958, volvió a viajar por el mundo y el sector del cine reconoció la injusticia por los años de persecución y el aislamiento que había sufrido. Todo esto le causó una grave depresión de la que no se pudo recuperar. Consiguió volver a vivir en su país, en Estados Unidos, pero su salud se fue resintiendo cada vez más. Finalmente, el 23 de enero de 1976, a los 77 años, muere a causa de un derrame cerebral. Su legado artístico pudo sobrevivir a la injusticia que sufrió y que hemos descrito en este programa. Hay muchas biografías que exploran su vida y su obra. La universidad donde estudió lo incluyó en el Salón de la Fama del Fútbol Universitario, y en 2007 toda su obra cinematográfica fue recuperada y restaurada. Pues aquí queda nuestro homenaje a Paul Robeson y a todos aquellos artistas que fueron marginados o condenados sin haber hecho nada malo, simplemente reivindicar un mundo más justo. Imagínate que algo así hubiese sucedido en España en algún momento de las primeras décadas del siglo pasado.
No sé, imagínate que a los salvapatrias de turno les hubiese dado por decir que, por ejemplo, un poeta de fama mundial como Federico García Lorca era sospechoso de simpatizar con la Unión Soviética. Ya ves, vaya criminales, y ni aun así pudieron con él. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.